Bienvenido. En este audio podcast voy a resumir el libro del trader disciplinado, siguiendo nuestra cronología del psicotrading, siendo un pilar súper fundamental la disciplina como persona, no como trader, sino como persona. Si no eres disciplinado y no te pones tus medallitas diariamente y casi diría que cada minuto, estás orgulloso de tu disciplina por hacer cosas que en un principio no tienen mucho sentido, como puede ser hacerse la cama, limpiar los zapatos o las deportivas en cuanto llegas a casa. Hombre, ¿para qué sirve limpiar tus deportivas cuando llegas a casa? ¿Lo haces habitualmente? Seguramente la respuesta es que no, aunque sea un día soleado. Sin embargo, hacer esos pequeños checks en esas pequeñas tareas te va a dar algo que tú sabes y necesitas, que es disciplina. E igual que con la paciencia se entrena con paciencia, la disciplina se entrena con disciplina. Cuantos más checks hagas en tu disciplina, más disciplinado serás. Ergo, conseguirás los checks que quieres para tu trading. Empecemos con lo que nos dice Mark Douglas en resumen y con mis notas. Encarecidamente te recomiendo que compres su libro si deseas saber qué dice Mark Douglas sin mi sesgo. Te prometo que va a estar sesgado este libro por mis pensamientos, por mis notas. Y no voy a empezar a decir esto lo digo yo, sino simplemente lo voy a decir y no vas a ser capaz en el audiolibro o en este podcast de discernir qué es lo que es de Mark Douglas y qué es dicho por mí. Empecemos. Como mi posición de market neutral desde los años finales de los 60 y principios de los 70 hasta la actualidad, me permite que diferentes traders vengan a mí y me expliquen sus más y sus menos. Y en este libro plasmo qué diferencias hay entre los traders consistentemente ganadores y los consistentemente perdedores, siendo alrededor de tan solo el 5% de los traders de futuros consistentemente ganadores y el 90% restante perdedores. ¿Y dónde queda ese 5%? Pues a veces les va bien y a veces les va mal. Cabe recordar que cada vez que te llevas $1 a tu bolsillo, se lo estás quitando a otro. Y tú, querido trader, no sé cuánto tiempo llevas en el mercado, pero piensa que tu contrapartida puede llevar más años y puede tener la cartera más grande que tú. Esto plantéatelo cada vez que abras una operación. Si tú tuvieras 1 billion, ¿esa operación la dejarías abierta o la cerrarías? ¿Qué harías? Hombre, Armando, te has pasado con un 1 billion. Bueno, hay gente que tiene más. Te recuerdo que Warren Buffett actualmente en liquidez, fuera de sus posiciones, tiene 50.000 millones de dólares. Es broma. Él puede abrir una posición y dejarla correr infinitamente más que tú. Y en el mercado de futuros te lo puedes encontrar. ¿Es que es uno? No, perdón. Que es efectivo y wonder. Efectivo. ¿Tú sabes la de gente que hay apalancada? Gente con $1 millón que piden apalancamiento y le dan un 50, por ejemplo. ¿Crees que tú eres especial porque consigues apalancamiento brutal? ¿Y una persona que tenga 1 millón? ¿No crees que le van a dejar igual o más apalancamiento que a ti? Piensa que cuando te dan apalancamiento te cobran unos intereses, sobre todo cuando hay overnight. Es un buen negocio. Te depositan un dinero y por prestar apalancamiento no solo ganas de las comisiones por abrir y cerrar operaciones, sino ganas intereses por cada día que esa posición está abierta. Independientemente del resultado de tu cliente, vas a ganar dinero. Es un buen negocio. Y todos los brokers lo hacen a sus clientes que demuestran tener esa solvencia. ¿O acaso te piensas que solamente existe apalancamiento hipotecario o apalancamiento en tarjetas de crédito? No. De hecho, es mucho más brutal y fácil de lo que te imaginas conseguir apalancamientos por encima de 50, especialmente para los traders que no son profesionales, para aquellos traders que no tienen que dar explicaciones de sus cuentas, ya que ellos no gestionan capital de terceros y por lo tanto no tienen un regulador que está constantemente encima mirando qué hace y qué no hace con su capital. Sin desviarnos del tema, Mark Douglas nos da un 80% del peso en la psicología y un 20% en la estrategia o en la aplicación
de la metodología. Y esto es lo que me ha enseñado el trading. Lo importante, realmente importante, no es la estrategia, es el trader. Y cada vez que escuches que alguien, sobre todo los cuantitativos, están R que R con la estrategia, de culos como opiniones, todos tienen el suyo y todos funcionan. A mí, personalmente, y como puedes ver en este libro, el señor Mark Douglas nos explica lo mismo. Lo importante es la psicología, 80%. Lo importante para él es ese control. Y dentro de este 80%, lo importante es controlar las emociones, de manera que tú seas capaz de cambiar de sesgo y adaptarte inmediatamente y lo antes posible y de manera lo más barata, económica y veloz, tu largo a corto o tus cortos a largo. Ese cambio de dirección, ese no casamiento, ese no orgullo, esa aceptación de pérdidas y sumarte a dónde va el mercado, en definitiva, esa adaptabilidad es el cambio. Si tú has analizado el por qué vas en largo y tienes unas bases sólidas de por qué vas en largo, porque llevas 1 hora, 2 meses, 1 año posicionado o estudiando en dónde posicionarte y vas largo y luego el mercado cae, no eres capaz de perder ese año, esos 2 meses, esa hora de estudio y aceptar que el mercado cae, cortar pérdidas y en el mejor de los casos ir en corto, esa emoción, esas pérdidas, tragártelas y hacer caso a lo que estás viendo en la pantalla es la diferencia. Te recuerdo que hay muchas personas, tal vez tú seas una de ellas, en que tras un profundo análisis ha invertido, por ejemplo, en inmobiliario, en Bitcoin o en Microsoft. Y cuando ve que cae, simplemente se vuelve holder, no hace nada. Mira cómo el mercado cae y piensa aquello de, bueno, ya subirá. ¿En serio? ¿Es tan difícil cerrar la posición? Y si eres un poco más audaz, ir en corto, ¿tanto cuesta? Pues sí, aunque estamos hablando de hacer 2 malditos clics, cerrar posición y abrir en corto, esos 2 clics hacen que miles de personas queden atrapadas y se vuelvan holders porque están paralizadas. Cuando empiezas en el trading, notar confusión, ansiedad y frustración son emociones que vas a notar en algún punto de tu vida como trader, así como la confusión y una sensación que te falta algo. Para superar estas emociones cada vez que introduces un trade, vas a necesitar varios años en superar estas emociones. Sin este tiempo, sin este aprendizaje, tarde o temprano, las emociones se apoderarán de ti. Por desgracia, la autodisciplina no es algo con lo que nazcamos ya en nuestra mochila de herramientas, sino es algo que hay que entrenar y aprender. Adquirir esta autodisciplina, templanza o habilidad de controlarse y cambiar de sesgo rápidamente y ser adaptativamente hablando veloz, o sí, te va a costar financieramente un capital. Siendo este limitado, tienes 2 opciones. Utilizas tu propio capital o aquellos que te prometen que te dejan el suyo. No es de este libro si esto es bueno o malo. Simplemente, matemáticamente, haz tus números. Si alguien te promete, aunque solo sea una promesa, que te va a dar por $100, $1.000, te está permitiendo que tú puedas, en lugar de gastarte $1.000, te permite hacer 10 veces más financieramente hablando, mejor aprendizaje, ya que con $100 puedes adquirir 10 cuentas, o lo que es lo mismo, gastarte los $1.000 que te gastarías para aprender. Y no hay otro camino que aprender. Como decía alguien, la letra con sangre entra. Y adquirir esta habilidad te va a costar mucho aprendizaje, mucho capital, y debes de decidir cuál es el camino que deseas aprender. Eres tú el que debe decidir cuál camino escoger, si utilizar tu capital o los que prometen. Te recomiendo que mires este vídeo de aquí arriba, el cual vemos cómo se pierden $22.000 en un plis plas, pero la pérdida real han sido simplemente $600, así calculados rápidamente. ¿Tú qué prefieres? Si no sabes cuánto te va a costar adquirir la habilidad de adaptación en todo momento del mercado, ¿prefieres gastarte $22.600? ¿De cuál de los dos te vas a recuperar más rápido? ¿De cuál de los dos te va a hacer menos daño financieramente? Y sobre todo, ¿tú crees
que vas a aprender mejor de ese error perdiendo $600 que 22.000. El error es exactamente el mismo y el aprendizaje y la nota mental es exactamente la misma. Simplemente el costo financieramente hablando es inferior. Mark nos explica que ha visto cómo muchos traders han perdido el total de su capital y algunos pocos salvaguardar el grosso del capital por no dedicarlo al trading, por prohibirse de manera absoluta tradear con ese capital. La mejor forma y más eficaz de aprender los mercados es por ensayo y error, y guardando tu máximo de capital posible hasta que aprendas a ser autodisciplinado y adaptable. Encarecidamente te recomiendo que dediques el mínimo capital posible para este aprendizaje. Curiosamente, hablando con traders rentables, ninguno me ha sabido decir qué pasos exactamente ha seguido para ser rentable. Es un cúmulo de experiencias, de sensaciones que uno nota hasta que aprende cuál es el camino. Y el camino es diferente para cada persona. Muchos de los traders rentables les encantaría compartir este conocimiento con sus personas allegadas, amigos y familiares, pero resulta que aunque lo han intentado, es imposible transmitir esto. Reflexionemos. Por estas razones, si deseas ser un trader consistentemente rentable, debes de ser autodisciplinado, y es un camino que se transita solo. Cada vez que vayas a tomar una posición en el mercado, anota el por qué has tomado esa posición, conjuntamente con los factores de riesgo que puede ser que se den en tu contra. Anótelo antes de introducir la operación y anótelo una vez hayas salido de la posición. Con el tiempo, vaya repasando su diario de trading y vea qué matices hay en común, tanto en los trades ganadores como en los trades perdedores. Este libro está escrito como una conversación, en la que yo te hablo y tú me respondes. Espero que no te haya llegado demasiado tarde este libro, que disfrutes de él y dejes en comentarios qué te ha parecido. Por lo tanto, y en resumen, solamente aquellos comerciantes que reflexionen profundamente sobre los mercados, sobre sí mismos, llegarán a la meta.